Todo se rompió en el mismo instante en que escuché sus voces decir que jamás me quisieron, que solo necesitaban mi dinero para cumplir sus propios planes. El golpe fue tan seco que sentí como el aire me abandonaba, como si cada palabra que pronunciaban arrancara algo dentro de mí. Nunca imaginé que detrás de cada gesto, cada sonrisa y cada caricia había un cálculo frío disfrazado de cariño. La traición llegó sin aviso, sin ruido, como una sombra que invade sin pedir. Me quedé paralizado, preguntándome cómo pude ser tan ciego, cómo permití que jugaran con mi confianza de esa manera. ¿Qué harías si la persona que más quieres te traiciona primero? Sentí que mi corazón se endurecía y que una fuerza nueva, oscura y desconocida, comenzaba a levantarse entre los restos de lo que alguna vez llamé amor. Casi sin respiración, me quedé escuchando, sabiendo que nada volvería a ser igual. Mientras me alejaba por el pasillo, sentía que cada paso era un recordatorio de lo que acababa de perder. Mi respiración se volvía pesada, como si el aire quisiera abandonarme también. Recordé cada palabra amable, cada gesto que me hizo creer que era importante. Y ahora solo podía ver mentiras disfrazadas de afecto. El silencio del lugar parecía burlarse de mí, repitiendo lo que acababa de escuchar. Me pregunté, ¿cuántas veces habían hablado a mis espaldas? ¿Cuántas veces se habían reído de mi confianza? ¿Cuántas veces celebraron sin que yo lo supiera? La rabia comenzó a mezclarse con una tristeza profunda, una que no tenía forma ni límite. Sentía que algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a tomar fuerza. No sabía si ese sentimiento me salvaría o me destruiría, pero ya no tenía vuelta atrás. Mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. Me detuve frente a la ventana del edificio, buscando algo que me devolviera sentido, pero lo único que encontré fue mi propio reflejo mirándome con una mezcla de vergüenza y dolor. Era extraño reconocerme, como si ya no fuera la misma persona que creía tener control sobre su vida. Pensé en todo lo que había hecho por mantener ese amor vivo, en cada sacrificio que pareció valer la pena, hasta descubrir la verdad. Recordé las promesas, las palabras de apoyo, los momentos que pensé que eran nuestros, y cada imagen se fue manchando con la certeza de que jamás fueron reales. La traición no solo venía de ellos, sino también de mis propias expectativas. Me pregunté cómo podía haber confiado tanto, cómo pude cerrar los ojos ante señales que ahora parecían obvias. El dolor todavía ardía, pero algo más profundo comenzaba a moverse, una claridad que no había sentido antes, casi como si estuviera despertando. El sonido de mi propio corazón, golpeando en el pecho, era lo único que escuchaba mientras intentaba entender en qué momento comenzó todo. Empecé a recordar pequeñas actitudes que antes parecían insignificantes, detalles que no quise ver, comentarios que ahora tenían otro significado. Cada memoria regresaba con una nueva forma, como si estuviera viendo la misma historia desde un ángulo cruel y real. Pensé en los días en que me decía que estaba cansada, en las veces que él aparecía justo después de mis discusiones, en las excusas que parecían encajar tan fácilmente. Todo había estado frente a mí, pero mis ganas de creer lo mejor me hicieron ignorar lo evidente. La mezcla de rabia y decepción subía como un fuego lento dentro de mí. Sentí que el dolor ya no solo era tristeza, era claridad. Era una verdad que, aunque doliera, me devolvía un tipo distinto de fuerza. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mis piernas temblaban no por miedo, sino por la intensidad de lo que empezaba a despertar en mí. Miré alrededor buscando algo que me anclara, pero todo parecía pertenecer a una vida que ya no reconocía.
Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el silencio me envolviera. Allí, en medio de ese vacío, comprendí que ya no podía seguir siendo la misma persona que permitía que otros decidieran su valor. El dolor seguía ahí, ardiente, pero ahora se mezclaba con una decisión que nacía desde el fondo de mis entrañas. No era un pensamiento impulsivo ni un deseo temporal. Era algo más profundo. Una determinación que no pedía permiso y que exigía respuesta. Por primera vez desde que escuché la verdad, sentí que tenía algo claro. Si ellos habían jugado con mi vida, yo tomaría el control de lo que vendría después. Desperté al día siguiente con una sensación de vacío que no lograba quitarme del pecho. Todo a mi alrededor parecía pertenecerle a otra vida, una donde todavía creía en promesas y en la bondad de quienes estaban a mi lado. Pero esa versión de mí ya no existía. Revisé mis cuentas, mis documentos, mis recuerdos, y cada detalle confirmaba que no solo me habían traicionado, también habían planificado cada paso para dejarme sin nada. Las cifras que desaparecieron, los movimientos que no recordaba haber autorizado, las palabras que ahora hacían eco con otro significado. Sentí una mezcla de impotencia y rabia que me quemaba lentamente, como un fuego controlado que pedía salir. No entendía cómo alguien podía destruir a otra persona con tanta calma. Sin embargo, mientras observaba las pruebas, supe que esta caída no sería el final. A veces, perderlo todo es lo único que empuja a levantarse con más fuerza. La tarde cayó sin que me diera cuenta. Pasé horas revisando cada detalle, como si al entender la magnitud de la traición pudiera encontrar algún alivio. Pero no lo encontré. Solo descubrí que todo estaba más calculado de lo que imaginé. Recordé conversaciones en las que me insistían en confiar, momentos en los que me pedían decisiones rápidas, ocasiones en las que me hacían sentir culpable por dudar. Todo estaba diseñado para empujarme justo hacia donde ellos querían. El dolor se convirtió en una presión constante, pero también en una advertencia. Me sentí torpe por no haber visto las señales, pero no estaba dispuesto a quedarme en ese lugar. No podía permitir que quienes me destruyeron siguieran ganando. Mientras la luz se apagaba en el cuarto, supe que lo que venía no sería fácil. Pero ya no había lugar para la ingenuidad, solo para la verdad. Cuando cayó la noche, sentí que algo en mí empezaba a endurecerse. Ya no era solo el dolor de haber sido traicionado, sino la certeza de que debía enfrentar la realidad de una manera distinta. No tenía a quién acudir, no tenía a quién contárselo, y tal vez eso era lo mejor. La soledad me obligaba a mirar dentro de mí con una claridad que nunca antes había sentido. Pensé en cómo se habrían reído, en cómo se sentirían victoriosos mientras yo enfrentaba las consecuencias de su ambición. Pero mientras más lo pensaba, más entendía que mi caída era justamente lo que ellos esperaban. Y si querían verme destruido, entonces sobrevivir sería la primera forma de vengarme. Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza nueva recorrerme, una que no pedía permiso y que hacía arder cada recuerdo de lo que hicieron. La madrugada llegó sin que lograra descansar. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitir. Había demasiadas preguntas rondando mi mente, demasiadas imágenes repitiéndose como una película que no quería ver, pero no podía detener. Me levanté y caminé por la habitación, intentando organizar mis pensamientos. Entendí que había dos caminos: seguir siendo la víctima o convertirme en alguien capaz de recuperar lo que le arrebataron. Ninguna opción era sencilla, pero una de ellas me devolvía algo que creí perdido: control. Pensé en cómo cada decisión que tomaron sobre mí fue hecha en silencio, sin que yo lo supiera. Pensé en cómo me dejaron sin nada, como si mi vida fuera un precio pequeño para ellos.
Y fue entonces, en medio de esa oscuridad silenciosa, cuando supe que no podía permitir que esa fuera la última palabra. Me quedé quieto por un largo momento, sintiendo el peso de mis propios pensamientos caer sobre mí como una lluvia espesa. Pero en esa quietud encontré algo que no esperaba, una decisión clara. No era impulsiva ni nacida del simple dolor. Era una determinación fría, consciente y necesaria. Si ellos habían jugado con mi confianza, no podía quedarme esperando a que la vida hiciera justicia. Tenía que construirla con mis propias manos. Entendí que la traición no solo me había quitado lo que tenía, también me había mostrado quién realmente era capaz de enfrentar la oscuridad. Respiré profundo, dejé que la calma invadiera mis sentidos y por primera vez desde que todo ocurrió, supe que aún tenía poder. No iba a permitir que su ambición fuera la última palabra. Mi respuesta apenas estaba comenzando a tomar forma. Pasé la mañana revisando cada rincón de mi pasado reciente, buscando respuestas que antes no veía, como si las piezas de un rompecabezas roto comenzaran a encajar por fin. Revisé mensajes, fotos, llamadas y cada detalle que solía ignorar. Y entonces lo entendí. No fue casualidad, no fue un impulso, fue un trabajo silencioso y perfectamente calculado. Habían creado un camino para que yo confiara sin resistencia. Habían marcado mis días, mis decisiones, mis pensamientos, sin que yo lo notara. Me pregunté cuánto tiempo llevaban planeándolo. ¿Cuántas veces celebraron mientras yo pensaba que todo estaba bien? El descubrimiento no me dio alivio, pero sí me dio algo más: claridad. Ya no era una víctima perdida, era un hombre que por fin veía la verdad sin filtros. Y aunque dolía, también encendía una determinación que crecía como un fuego que no podía apagarse. Seguí investigando, dejando que la verdad me guiara sin miedo. Cada archivo, cada mensaje oculto y cada fotografía tenían un propósito que antes no podía ver. Había palabras que hoy cobraban otro sentido, detalles que parecían inocentes y que ahora revelaban complicidad. Me di cuenta de que no solo querían mi dinero, querían verme caer. Querían sentir que tenían el control absoluto sobre mi vida. Recordé momentos en los que confié ciegamente, cuando sus sonrisas parecían sinceras y sus gestos parecían naturales. Ahora entendía que eran máscaras, que cada una cubría una intención oscura. El dolor seguía siendo profundo, pero se mezclaba con una lucidez inquietante. No estaba buscando consuelo, estaba buscando verdad, y en esa búsqueda comencé a ver algo que jamás pensé posible. Un punto débil en ellos. No eran invencibles. Solo estaban confiados. Y eso, tarde o temprano, sería su error. Me detuve cuando encontré algo que no esperaba. Un mensaje que no estaba dirigido a mí. Un comentario que hablaba de mí, como si fuera un objeto, un número, una oportunidad. Sentí cómo la sangre me hervía al leerlo, cómo cada palabra golpeaba mi pecho con fuerza. Allí estaban, escribiendo sobre mí, como si fuera un premio que debían repartirse. No era solo traición, era burla, humillación, desprecio. Por un momento sentí que el mundo se detenía y que la habitación se volvía más pequeña. Pero en lugar de romperme, algo dentro de mí se endureció. Comprendí que ya no podía seguir viendo esa historia como un error o un malentendido. Era un ataque directo, consciente y repetido. Y si ellos habían sido capaces de verlo todo como un juego, entonces ahora me tocaba a mí cambiar las reglas. El dolor ya no era debilidad, era motivación. Busqué más. Aunque una parte de mí ya sabía que lo que había encontrado era suficiente para destruir cualquier recuerdo que me quedara. Pero necesitaba verlo todo. No podía avanzar sin enfrentar cada detalle. Revisé llamadas ocultas,
movimientos que coincidían demasiado, horarios que ahora revelaban encuentros que antes no imaginaba. La imagen completa era peor de lo que pensé. Todo estaba armado desde el principio. Me usaron como un recurso, como un escalón, como un sacrificio silencioso. Pero mientras más profundizaba, menos miedo sentía. Ya no estaba confundido ni perdido, estaba despierto. La traición ya no era una herida abierta, era un motor que me empujaba hacia adelante. Si antes pensaba que no tenía nada, ahora tenía algo que valía más que todo lo que perdí. Una verdad tan clara que dolía y fortalecía a la vez. Y con esa verdad ya sabía hacia dónde debía ir. Ya sabía hacia dónde debía ir. Cuando finalmente levanté la cabeza y dejé que silencio llenara la habitación, supe que había llegado a un punto sin retorno. Ya no era el mismo que cayó de sorpresa ante la traición. Ahora llevaba dentro un conocimiento que no podía ignorar. Ellos creían tener control, pero habían cometido su mayor error. Confiaron en que yo nunca descubriría la verdad. Pensaron que quedaría destruido, que aceptaría mi destino como un tonto más. Pero no entendían que a veces la caída es el origen de una fuerza que jamás imaginaron. Me levanté despacio, sintiendo que cada parte de mí se alineaba con una sola intención. No se trataba solo de justicia. Se trataba de recuperar mi dignidad. Y mientras observaba todo lo que había descubierto, supe que mi dolor era la chispa de algo mucho más grande. Mi respuesta estaba lista. Y ellos no lo sabían. El amanecer llegó sin permiso, iluminando una habitación que ya no conocía. Pero esta vez no me sentí perdido. Al contrario, había una energía nueva en el aire. Una claridad que me impulsaba a moverme. Me levanté con una idea fija. No podía quedarme en el pasado. Tenía que usar lo que había descubierto para construir algo más fuerte. No buscaba destruir por capricho, sino recuperar lo que me arrebataron. Me observé con detenimiento, sintiendo que el dolor se había transformado en una herramienta. Ya no era una herida abierta, era una dirección. Cada recuerdo de la traición alimentaba la determinación que ahora me sostenía. Sabía que no podía ir de frente, que debía planear cada paso como lo hicieron ellos. La diferencia era que yo no necesitaba máscaras. Mi verdad era suficiente. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, sentí que tenía el control entre mis manos. Pasé la mañana organizando todo lo que había reunido, clasificando cada mensaje, cada llamada y cada foto que demostrara lo que habían hecho. No era simple obsesión, era estrategia. Cada detalle era una pieza que podía usar a mi favor. Mientras analizaba, descubrí contradicciones que ellos jamás pensaron que alguien notaría. Había fechas que no coincidían, excusas repetidas, movimientos erráticos que antes ignoraba. Sentí un extraño alivio al ver que no eran tan inteligentes como parecían. Ellos habían confiado en que yo nunca sospecharía, en que jamás buscaría la verdad. Pero ahora tenía en mis manos un mapa completo de su traición. Me pregunté si estarían tranquilos en ese momento, si creerían que ya estaba derrotado. Y en medio de esa duda, una idea comenzó a tomar forma. Una idea peligrosa, fría y tan precisa que incluso a mí me sorprendió. Por primera vez sentí que tenía algo que ellos no podían controlar. Información, y no cualquier información, sino la misma que usaron para destruir. Me levanté y respiré hondo, sintiendo cómo mi mente se alineaba con una claridad que jamás había experimentado. Ya no se trataba de dolor, sino de recuperar mi dignidad. Sabía que debía moverme con inteligencia,
sin enojo impulsivo. El enojo era un arma peligrosa si no se sabía manejar. Me senté frente a mi cuaderno y comencé a trazar pasos, posibles escenarios, reacciones, consecuencias. Mientras escribía, pensé en sus rostros, en la seguridad con la que hablaban, en la forma en que celebraron a costa mía. Y me sorprendió darme cuenta de que ya no me dolía como antes. Ahora lo veía como un desafío. Ellos habían escrito la primera parte de esta historia, pero la segunda sería mía. Había cosas que todavía me costaba aceptar, pero ya no podía permitirme dudar. Cada paso en falso podría arruinarlo todo. Sabía que quienes traicionan no esperan ser enfrentados, mucho menos superados. Su seguridad era su mayor punto débil. Me acerqué a la ventana y observé la calle, pensando en los próximos movimientos. Comprendí que no bastaba con exponerlos. Tenía que golpearlos donde más les doliera. Y lo más irónico era que la misma confianza que usaron en mi contra ahora sería mi aliada. Ellos creían conocerme, creían saber cómo reaccionaría, pero ya no era el hombre que lastimaron. Estaba cambiando, moldeándome con cada nueva verdad que descubría. Sentí una calma extraña mientras la idea de mi plan tomaba forma definitiva. La venganza, entendí, no era furia, era precisión. Al caer la noche supe que el momento había llegado. Ya no necesitaba más pruebas, más recuerdos, ni más dolor. Todo estaba claro, todo tenía un lugar. Caminé por la habitación con una tranquilidad que jamás habría imaginado días atrás. Había descubierto quiénes eran, cómo pensaban y qué los movía. Y también había descubierto algo más importante. ¿Quién era yo ahora? No era un hombre derrotado. Era alguien que había sobrevivido a un golpe diseñado para destruirlo. Me tomé un minuto para recordar la primera vez que confié en ellos, y luego dejé que la imagen se desvaneciera. Ya no tenía valor. Me acerqué a la mesa donde tenía mi plan escrito, lo repasé en silencio y dejé que la determinación llenara cada rincón de mi mente. Había llegado la hora de recuperar mi historia, y ellos no estaban preparados para lo que venía. La mañana comenzó con una quietud extraña, como si el mundo aún no entendiera lo que estaba por suceder. Me senté frente a mis notas y revisé cada paso con detenimiento. No había margen para errores. Ellos habían construido su traición sobre mi confianza, así que ahora yo construiría mi respuesta sobre su ego. Sabía que se sentían seguros, creían haber ganado, y eso era exactamente lo que necesitaba. Pensé en la forma en que solían hablarme, en cómo me hacían sentir pequeño sin que yo lo notara. Ahora era distinto. Yo tenía la verdad, tenía la ventaja, y lo más importante, tenía la calma que solo llega cuando se acepta el dolor. Inspiré profundamente y tracé el último detalle. Era el momento perfecto para mover la primera pieza. No iba a buscarlos con violencia ni con desesperación. Iba a hacerlo con inteligencia, con paciencia, con precisión quirúrgica. Pasé horas preparando todo sin prisas, dejando que la idea creciera dentro de mí como una sombra paciente. Sabía que debía tocarlos donde más les doliera, su seguridad. Ellos confiaban en que todo seguiría igual, en que yo seguiría siendo el hombre roto que dejaron atrás. Esa confianza sería mi arma. Me acerqué al teléfono y redacté el primer mensaje, uno que no revelaba nada, pero que llenaría su mente de dudas. Las palabras eran simples, pero precisas, diseñadas para abrir una grieta. No buscaba confrontarlos todavía. Buscaba inquietarlos, obligarlos a mirarse entre ellos, a sospechar, a sentir que algo se escapaba de su control. Mientras enviaba el mensaje, no sentí miedo ni inseguridad. Sentí una calma helada, una tranquilidad que nacía de saber
que ese era solo el primer paso. La verdadera caída apenas estaba comenzando. El mensaje surtió efecto más rápido de lo que esperaba. Lo supe por la forma en que ellos reaccionaron, aunque no lo vieran. Conocía sus gestos, sus inseguridades, sus pequeñas debilidades. Era increíble cómo la verdad podía convertirse en un arma cuando se sabía usar. Imaginé sus rostros cambiando, la duda entrando como una llama silenciosa en su confianza. No necesitaba estar presente para verlo. Sabía que comenzarían a cuestionarse, a preguntarse qué sabía yo, hasta dónde había llegado, cuánta información tenía en mis manos. Y mientras tanto, yo me mantenía en silencio. Ese silencio era mi fuerza. Ellos querían que yo siguiera siendo predecible. Querían que actuara con desesperación. Pero ahora era diferente. Era ellos contra su propia conciencia. Y yo solo observaba cómo el primer hilo de su alianza empezaba a romperse. Sabía que después de la primera grieta vendría la segunda. Era natural. Cuando la confianza se rompe, nada vuelve a encajar igual. Me imaginé sus discusiones, sus miradas incómodas, sus preguntas sin respuesta. Ellos habían construido su alianza sobre la seguridad de que jamás los enfrentaría. Pero ahora, cualquier movimiento mío parecía una amenaza. Revisé su actividad en redes, sus mensajes públicos, sus pequeños cambios de rutina. Noté detalles que antes ignoraba. Publicaciones borradas, comentarios evitados, incluso una distancia sutil entre ellos. Todo era señal de que el plan funcionaba. Ya no estaban tan unidos, y yo solo necesitaba empujarlos un poco más. No hacía falta gritar ni enfrentarlos, solo tenía que dejar que su miedo trabajara por mí. Porque cuando alguien teme perder, termina destruyéndose a sí mismo. La noche avanzó sin prisa, como si el tiempo mismo quisiera presenciar lo que estaba por iniciar. Me senté frente a la mesa donde había armado mi plan y repasé cada detalle una última vez. No había rabia, no había desesperación, solo una calma profunda que se siente cuando uno sabe exactamente lo que debe hacer. Ellos habían jugado con mi vida sin remordimiento. Habían decidido mi valor sin conocerme. Ahora era mi turno de mostrarles cuán equivocados estaban. No buscaba destruirlos de inmediato. No, lo que quería era que sintieran lo que yo sentí. La inseguridad, la duda, la traición silenciosa. Porque a veces el mayor castigo no es caer, sino ver cómo todo a tu alrededor comienza a crujir sin que puedas detenerlo. Me levanté, respiré hondo y supe que mi trampa estaba lista. El verdadero juego apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una sinfonía de silencios incómodos, movimientos calculados y mensajes que surgían como sombras en la oscuridad. No necesitaba presionarlos demasiado. Ellos solos empezaron a caer en su propia trampa. Podía imaginar sus discusiones, sus miradas cargadas de sospecha, los gestos que antes parecían naturales y ahora se volvían señales de traición. Y lo mejor de todo era que ni siquiera sabían de dónde venía la amenaza. Ese era mi poder, ser invisible. Cada acción mía era mínima, pero las consecuencias crecían sin freno. Me mantuve observando desde lejos, sabiendo que la tensión entre ellos aumentaría hasta romper algo más profundo que su alianza, la confianza que tanto defendían. Mientras más avanzaban los días, más claro era que la caída había comenzado. Ya no necesitaba empujarlos, solo tenía que ver cómo se destruían entre sí. Comencé a enviar pequeños recordatorios de lo que habían hecho, señales que parecían accidentales, pero que tenían un objetivo claro: dividirlos. No necesitaba revelar nada explícito. Bastaba con mostrarles que alguien observaba.
Cada mensaje que recibían era como una chispa que encendía más dudas entre ellos. Podía imaginar cómo discutían por cada palabra, por cada gesto que antes ignoraban. Era fascinante ver cómo quienes se creían tan inteligentes ahora se perdían en su propio miedo. Comprendí que la culpa es un enemigo silencioso. Uno que se esconde hasta que encuentra una grieta por donde entrar. Y ellos estaban llenos de grietas. No tenía prisa. Sabía que su confianza comenzaría a fracturarse hasta convertirse en algo irreparable. Lo único que debía hacer era mantener el ritmo, empujar un poco más cada día, como quien observa una estructura debilitada lista para colapsar. El caos comenzó a tomar forma. Ya no hacía falta imaginarlo. Podía verlo claramente en sus nuevas publicaciones, en los tiempos muertos entre sus respuestas, en la manera en que evitaban mostrarse juntos. Lo que antes era una alianza sólida, ahora se veía como un frágil intento de mantener las apariencias. Y eso me confirmaba que mi estrategia funcionaba mejor de lo que esperaba. Me sorprendía lo fácil que era romper algo construido sobre mentiras. No necesitaba ser agresivo, solo paciente. Dejé que sus propias inseguridades hicieran el trabajo. Sabía que llegaría el momento en que uno culparía al otro, que su unión se convertiría en una batalla silenciosa. Y mientras más se atacaban, más fuerte me volvía yo. Era como ver una estructura llenarse de grietas hasta que la tensión interna se volvía insoportable. La caída ya no era una posibilidad. Era inevitable. Comencé a mover la pieza más importante, hacerlos creer que el otro sabía más de lo que admitía. Bastaba una frase alterada, un detalle añadido, un silencio calculado. Ellos mismos se encargaban del resto. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos se volvía más evidente. Ahora ya no eran cómplices, sino sospechosos. Se observaban con desconfianza, como si cada gesto pudiera cargarse de culpa. Me di cuenta de que la traición entre ellos comenzaba a tomar forma, y eso era incluso más poderoso que cualquier plan que pudiera ejecutar directamente. No quería destruirlos con mis manos, prefería que se destruyeran mutuamente. La ironía era cruel, pero justa. Usaron mi confianza para levantar un juego oscuro. Ahora yo usaba su propio miedo para derrumbarlo. Y lo mejor de todo es que apenas empezaban a caer. La noche en que todo terminó de quebrarse no necesité hacer nada más. Solo observé cómo la tormenta que sembré finalmente explotaba. Ellos, que antes caminaban sincronizados, ahora se enfrentaban como enemigos. El veneno de la desconfianza había hecho su trabajo. Ya no buscaban protegerse sino culparse, y mientras más hablaban, más se destruían. Me sorprendió lo rápido que se derrumban las alianzas construidas sobre la mentira. Una parte de mí sintió un extraño vacío, como si presenciara algo que debía dolerme, pero ya no podía. Lo único que quedaba era la certeza de que la justicia había empezado. No necesitaba estar en la habitación para ganar. Había aprendido que la venganza más profunda no es la que se entrega con las manos, sino la que obligas a otros a hacerse ellos mismos. Y ellos ya se habían convertido en su propio castigo. El amanecer de ese día tenía un silencio distinto, uno que parecía anunciar el final de una historia marcada por mentiras y heridas profundas. Me levanté sintiendo que todas las piezas habían llegado a su lugar. No quedaba nada que descubrir, nada que explicar. Solo quedaba enfrentar la última parte del plan, aquella que no buscaba destruirlos físicamente, sino dejarlos frente a su propia verdad. Habían alimentado su ambición con mi confianza. Habían construido un juego
donde yo era la pieza más débil. Pero ahora cada uno cargaba con el peso de lo que habían hecho, y yo solo necesitaba dar el último paso para que la verdad cayera sobre ellos como una sombra inevitable. No sentía miedo ni rabia, solo una calma que me decía que estaba haciendo lo correcto. Hoy no buscaba venganza impulsiva. Buscaba cerrar un capítulo que ellos abrieron sin pensar en las consecuencias. Sus mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Preguntas llenas de miedo, de confusión, de sospechas que ya no podían ocultar. Ellos sabían que algo estaba mal. Sabían que la mentira que compartían se había vuelto demasiado grande para sostenerse. Y yo, con cada silencio calculado, aumentaba su desesperación. No necesitaba responder, solo tenía que esperar a que ambos entendieran que había alguien moviendo los hilos que ellos creían controlar. Pensé en la ironía de todo. Habían construido un plan para aprovecharse de mí, pero su propia arrogancia los dejó expuestos. Cada palabra que escribían era una confesión directa del miedo que los consumía. Me sorprendió ver cuánto podían derrumbarse cuando la seguridad que los unía desaparecía. Ellos habían creado su propio laberinto, y yo solo iluminaba los pasillos para que vieran dónde estaban atrapados. Cuando finalmente decidieron buscarme, supe que había llegado la parte más delicada. No porque temiera verlos, sino porque ese encuentro sería la confirmación final de que ya no tenían ningún poder sobre mí. Acepté verlos en un lugar neutral, un espacio donde no pudieran escapar de las consecuencias. Mientras caminaba hacia allí, pensé en todo lo que había vivido, en cada palabra que me hirió, en cada gesto que en su momento interpreté como cariño. Ahora todo tenía un sentido distinto. Ya no llevaba el dolor encima como un peso, lo llevaba como un escudo. Ellos querían respuestas, querían recuperar el control, pero lo único que obtendrían sería la verdad que tanto temieron. Y yo, por primera vez, no sentía temor. Sentía que finalmente había recuperado algo que me habían arrebatado: mi voz. No necesitaba levantar la voz cuando me senté frente a ellos. Bastó con mirarlos para ver cómo su seguridad se desmoronaba. Intentaron justificarse, mintieron, se culparon mutuamente, pero cada palabra los hundía más. Yo no interrumpí, no discutí. Solo dejé que hablaran hasta quedarse sin excusas. La verdad estaba allí, evidente, imposible de ocultar. Durante un momento pensé en todo lo que me habían arrebatado, en las noches de dolor, en los días de vacío. Pero ahora, viéndolos romperse frente a mí, entendí que nada de eso podía compararse con el peso de su propia culpa. No necesitaba gritar ni vengarme de forma cruel. Ellos ya llevaban dentro la peor condena. Sabían exactamente lo que habían hecho y ahora debían enfrentarlo sin máscaras. Y por primera vez, sentí que la herida comenzaba a cerrar. Cuando me levanté para irme, supe que aquel era el verdadero final. No porque ellos hubieran entendido su error, sino porque ya no tenían ningún lugar en mi vida. Me fui sin mirar atrás, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Mientras caminaba por la calle, sentí que el aire era distinto, más ligero, como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo. No tenía todas las respuestas, ni había borrado por completo el dolor, pero entendí algo importante: la venganza no siempre destruye, a veces libera. Ellos se quedaron atrapados en su propia mentira, en la oscuridad que crearon juntos. Yo, en cambio, seguí adelante. Me pregunté si algún día podría perdonar, si el corazón realmente sanaba después de ser roto. ¿Puede la venganza curar un corazón herido o solo romperlo más? No lo sabía. Pero al menos ahora caminaba hacia un futuro que me pertenecía de nuevo.